más de mi canal en YouTube. Les saluda el profe Víctor y esta vez vamos a hablar un poco de trigonometría. Trigonometría, cómo resolver triángulos rectángulos en los diferentes casos usando el teorema de Pitágoras y también utilizando las funciones trigonométricas. Así que vamos a comenzar en este momento y siempre les recuerdo seguirme en mi canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones. Es un placer atenderles en mis videos y comenzaremos con nuestro tema. Comenzaremos, amigos jóvenes, con la solución de triángulos rectángulos. ¿Cómo nosotros resolvemos un triángulo rectángulo? Ok, si ustedes analizan este triángulo, el triángulo, como ya sabemos, tiene tres lados y también tiene tres ángulos. Los ángulos deben sumar 180. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Así que alfa más beta más 90 grados que ya tenemos nos debe sumar 180 grados. También tiene tres lados. ¿Ok? Nosotros utilizamos la fórmula de Pitágoras para encontrar lo que es los lados de un triángulo. Necesito conocer dos lados para encontrar el tercero. Si damos esa fórmula despejada, nosotros podríamos decir que C es igual a la raíz de la suma de los dos lados o los dos catetos, ¿verdad?, al cuadrado. La C representa la hipotenusa, A y B representan los catetos o lados. Si despejamos para A, esto sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y si despejamos para B, esto representa la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Y así nosotros despejamos la fórmula de Pitágoras. Recuerden, exclusivamente acá está pues despejada la fórmula de Pitágoras original para la hipotenusa, para el cateto A y el cateto B, dependiendo del lado que necesitamos. Y recuerden esto, exclusivamente nosotros vamos a usar o a utilizar la fórmula de Pitágoras para encontrar lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Y solamente tenemos que conocer dos lados y desconocer uno solo. Si desconocemos dos lados y solo tenemos uno, no podemos usar fórmula de Pitágoras, utilizaríamos las fórmulas trigonométricas de las funciones trigonométricas que les mencionaré a continuación. Muy bien, jóvenes, entonces ya hablamos anteriormente de Pitágoras, recordándoles que la fórmula de Pitágoras es una fórmula exclusivamente para encontrar lados, ¿verdad?, lados desconocidos de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Exclusivamente para encontrar esos lados. Y tenemos que conocer dos lados para poder encontrar el que falta. Si ya desconocemos dos lados, entonces necesitamos utilizar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son fórmulas que deberían aprenderse. Entonces, ya sabemos que C es la hipotenusa. Siempre, esa no va a cambiar. Y hay que elegir uno de los dos ángulos. En este caso, si ven, yo elegí alfa. Así que con alfa nos vamos a guiar. Dice lado opuesto sobre hipotenusa. Eso es seno según la fórmula. El lado adyacente va a ser el lado que toca el ángulo y la hipotenusa. Entonces el lado opuesto es el lado que no está haciendo contacto con el ángulo. En este caso es A. Y la hipotenusa siempre va a ser C. Coseno dice que es lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente, como les dije, es el lado que hace contacto con el ángulo que yo elegí. En este caso es B. Y C es la hipotenusa. La tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto, lado que no hace contacto con el ángulo, es A. Y el lado adyacente es el lado que sí está en contacto o está, pues, obviamente adyacente al ángulo. Esas tres se calculan de esa forma. Hay que saber hacer este análisis para entenderle a los triángulos rectángulos. Ahora, necesitamos saber
que estas tres que tengo acá son las recíprocas de estas tres principales. ¿Qué es un recíproco? Bueno, un recíproco es que si yo tengo A sobre B, el recíproco de esto sería B sobre A. Es como darle vuelta al numerador y al denominador. Entonces, la cosecante es recíproco de seno. Quiere decir que la cosecante es hipotenusa sobre el lado opuesto. Por lo tanto, va a ser C sobre A. La secante es recíproca con coseno, o sea que esto es igual a hipotenusa sobre el lado adyacente. Quiere decir que esto es C sobre B. Y la cotangente es recíproca con la tangente. Es decir, esto es hipotenusa sobre, esto es lado adyacente sobre el lado opuesto. Por lo tanto, esto es B sobre A. Y ahí tenemos nosotros el análisis porque elegí el ángulo alfa. Vamos a ver ahora cómo se hace el análisis si elijo el ángulo beta. En esta ocasión, amigos, vamos a elegir el ángulo beta. Por lo tanto, todos estos funciones trigonométricas vamos a escribirle beta. Ahí la tenemos. La misma fórmula, la fórmula no cambia, pero sí va a cambiar el orden de las letras que tenemos acá. Entonces veamos. Si voy a usar beta, el lado adyacente sería el lado que hace contacto con beta y la hipotenusa. ¿Cuál es mi lado opuesto? El lado que no hace contacto con beta, que en este caso es B. Así que mi lado opuesto ahora es B y la hipotenusa es C. El lado adyacente es el lado que hace contacto con el ángulo. Es adyacente, entonces sería A sobre C. El lado opuesto ya dijimos que es B y el lado adyacente A. Como cosecante es recíproco de seno, vamos a darle vuelta a esto y nos queda C sobre B. El secante es recíproco del coseno y nos queda C sobre A. Y la cotangente es recíproca del tangente y nos queda A sobre B. Y acá estamos utilizando beta. Acá les hice las dos comparaciones, pero ustedes tienen que analizar. Lo importante es que siempre la hipotenusa hace contacto con el ángulo y ustedes deben elegir el ángulo que van a utilizar. Y primero, el segmento o el lado que está haciendo contacto con el ángulo va a ser el lado adyacente y el que no está haciendo contacto con el ángulo será el lado opuesto. Así que esta es la explicación de todo lo que son solución de triángulos rectángulos y en posteriores videos vamos a hacer ejemplos de los 3 casos de triángulos rectángulos que podemos encontrar.